En 1860, los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Notaron que en algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de elementos parecidos. En 1829, el químico Doberein organizó un sistema de clasificación de elementos en el que estos se agrupaban en grupos de 3 denominados tríadas. Las propiedades químicas de los elementos de una tríada eran similares y sus propiedades físicas variaban de manera ordenada con su masa atómica. Algo más tarde, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de su masa atómica. Al poco tiempo, Mendeleev perfeccionó su tabla acomodando los elementos en filas horizontales. Su sistema le permitió predecir con bastante exactitud las propiedades de elementos no descubiertos hasta el momento. El gran parecido del germanio con el elemento previsto por Mendeleev consiguió finalmente la aceptación general de este sistema de ordenación, que aún hoy se sigue aplicando. Sin embargo, la tabla de Mendeleev no era del todo correcta. Después de que se descubrieron varios elementos nuevos y que las masas atómicas podían determinarse con mayor exactitud, se hizo evidente que varios elementos no estaban en el orden correcto. La causa de este problema que determinó el químico inglés Henry Moseley, quien descubrió los átomos de cada elemento que tienen un único número de protones en sus núcleos, siendo el número de protones igual al número atómico del átomo. Al organizar Moseley los elementos en orden ascendente de número atómico y no en orden ascendente de masa atómica, como lo había hecho Mendeleev, se solucionaron los problemas de ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. La organización de Moseley de los elementos por número atómico generó un claro patrón periódico de propiedad. Periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que conforme aumenta su número atómico, se van llenando en distinto orden. Grupos o familias. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, de los cuales 10 son grupos cortos y los 8 restantes largos, de los cuales muchos corresponden a conocidas familias de elementos químicos. La tabla periódica se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver. Bloques. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos de acuerdo al principio de Aufbau. A la izquierda de la tabla periódica que separa los elementos en 3 grupos, que son los metales, los no metales y los meteoroides, la mayoría de los elementos son metales, generalmente son brillantes y solo se derriten a altas temperaturas. Su forma puede cambiar fácilmente y pueden ser convertidos en cables o láminas. Si romperse, los metales se corroen, al igual que el desgaste gradual del hierro. El calor y la electricidad viajan fácilmente a través de los metales, razón por la cual no es prudente pararse junto a un poste metálico. A la derecha de la tabla periódica aparecen los no metales. Estos son muy diferentes a los metales. Su superficie es opaca y son malos conductores de calor y electricidad. En comparación con los metales son de baja densidad y se derriten a bajas temperaturas. Las formas de los no metales pueden ser alteradas fácilmente, ya que tienden a ser frágiles y quebradizos. A los elementos que tienen las propiedades de los metales y no metales se les llama metaloides. Pueden ser tanto brillantes como opacos y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente los metaloides son conductores de calor y de electricidad, de mejor manera que los no metales y no tan bien como los metales. Electronegatividad. Pauling define a la electronegatividad como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. La electronegatividad de un átomo en una molécula está relacionada con su potencial de ionización y su electroafinidad. Un átomo con una afinidad electrónica muy negativa y un potencial de ionización elevado atraerá electrones de otros átomos y además se resistirá a dejar ir a sus electrones ante atracciones externas. Entonces se dice que será muy electronegativo. Afinidad electrónica o electroafinidad.
La afinidad electrónica es otra propiedad periódica que nos da información sobre el comportamiento químico de los elementos. A diferencia de otras, esta propiedad de los elementos químicos no tiene un comportamiento regular a lo largo de la tabla periódica. La afinidad electrónica se mide en la tabla periódica de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, sin contar el grupo de los gases nobles, claro, quedándonos así que Flor es el elemento con mayor afinidad electrónica, que es 4.0, mientras que Francio es el de menor afinidad, con un valor de 0.7. Números cuánticos. Los números cuánticos son para describir la distribución de los electrones en los átomos, y estos se dividen en 4 números, que es n tamaño, L forma espacial, m orientación y s rotación del electrón. El número cuántico n o número cuántico principal puede tener valores enteros y define la energía de un orbital. El número cuántico L o secundario expresa las formas de los orbitales. El número cuántico m o número cuántico magnético describe las orientaciones del orbital en el espacio. El número cuántico s o número cuántico de spin muestra los posibles giros del electrón y toma valor de más un medio o menos un medio. Configuración electrónica. La configuración electrónica nos ayuda a indicar la posición de cada electrón dentro de la envoltura nuclear o orbital, indicando en el nivel energético en el que éste se encuentra. Esto se hace mediante el diagrama de Møller. Datos curiosos de la tabla periódica y los elementos. El elemento más reactivo es el flúor, que se combina prácticamente con todos los demás miembros de la tabla periódica. A este elemento le falta un electrón para completar el octete, y hace cualquier cosa con tal de conseguirlo. El elemento más natural es el mercurio. Aparte del bromo no hay otro elemento líquido en su estado natural. Pero además el mercurio es un metal. La tabla periódica enumera 118 elementos. Solo se habían verificado la existencia de 114 de estos, pero aún hay elementos por descubrir. Muchos elementos ocurren naturalmente, pero algunos otros son artificiales o sintéticos. El primer elemento hecho por el hombre fue el tecnecio. El elemento más común en el universo es el hidrógeno, y el segundo elemento más común y abundante es el helio.